en Córdoba, en la UNC. Así que, bueno, eso como para empezar nomás. Ujú. Bueno, perfecto. Eh, Así que, bueno, ahora me integro y ya voy a poder asistir a las reuniones. Bueno, ¿pudiste seguir un poco la página? Sí, sí, Bien. sí. Por ahí en la última unidad me costó un poco por los términos de la parte de economía. Mm, Después, cuando habla de tema de eficiencia de producto, bueno, esos son términos que dentro de todo yo manejo, claro. así que no hay problema. Pero sí, estoy un poco medio atrasada con lo de economía porque son como que trato de guiarme un poquito. Bien. No dudes en preguntar cualquier cosa que te surja, digamos, si Sí, sí, vemos. sí, sí. Sí, sí, Este, dale. y bueno, ¿vos habías estado trabajando en algún proyecto relacionado a reciclaje inclusivo? No, no me acuerdo ahora. No, yo en realidad lo que hago es trabajar, como soy docente de diseño industrial, del taller de diseño industrial, primer año y cuarto, último año, trabajo mucho en la temática en los últimos años con el tema de, bueno, esto que hablaba del ciclo de vida del producto, el Bien. reciclaje, la forma de integrar. Nosotros trabajamos ya el producto no como un producto que satisface una necesidad, sino que se integra a un sistema de consumo cultural, entonces siempre trato de trabajar con los chicos en esa área, o sea, resolver lo que es un diseño social, se le suele decir, se le Ujú, suele trabajar de esa manera, pero es un diseño industrial ya más enfocado no en necesidades estéticas, sino en necesidades básicas. ujú. Qué interesante. Bueno, muchas gracias. Eh, Sí, era un poco lo que hacemos en Córdoba, yo vengo de Córdoba. claro, claro. Este, sí, muy interesante. Bueno, eh, hay ahora, bueno, con el tema de análisis ciclo del producto, eh, se trabajan muchísimo estos temas. Nosotros Uh -huh. ahora, en la unidad que viene, vamos a ver un documental. No sé si mucho a mí, se me corta un toque, pero no sé si me están escuchando bien. Hola, hola. Sí, sí. Ah, Se escucha bien, Lucio, sí. Se ah, traba un perfecto. poquito la imagen, pero se escucha bien. Bueno, este, voy a tratar de tomar un poco más ahí. Yo ahora no los dejé de escuchar a ustedes. Em, bueno, no, si quieren, decíamos que hoy puntualmente eh, otras personas que generalmente se conectan no se iban a poder conectar por distintos motivos, digamos, con lo cual íbamos a arrancar ahora de todas maneras. Nosotros ya tuvimos la clase última que nos encontramos, era ya sobre la parte de economía popular y ahora la idea era cerrar eh, con una pequeña reflexión y después Dani que nos iba a contar un poco sobre la última parte, digamos más sobre la CETEP y la diferencia entre la CETEP y la UTEP. Perdón por el ruido de fondo, pero hay muchos, hasta medios hijas y hay una amiguita encima, así que va a haber griterío de fondo. Em, bueno, no sé bueno, no sé si Agus, que tenías algo habías leído algo de la unidad de economía popular, si tienes alguna pregunta o... Bueno, Em, yo ahí leí, bueno, esta vez leí un poco más, lectura más rápida porque ujú, la semana me mató. sí. Eh, pero no, re bien, me pareció un material valioso de esta unidad, porque bueno, también había uno de más con una perspectiva más de género, ¿no? Va, yo al menos lo Em, de los documentos que teníamos para leer, había uno de la portada, a ver, para sistematicé un poquito. Capaz estoy confundida porque estuve leyendo todo el material que me pasaron mm, entre vos, Marcela y eso. Em, pero nada, a mí me complementó bastante porque justamente esta semana estuve leyendo un montón de economía popular. mm. Así que nada, me pareció re valioso el cierre de la unidad. Em,
Bueno, yo por No ahí llegué a quería... comentar en la página, pero Sí. tengo sistematizado un par de cosas, así que Mm. si quieren después la puedo, aunque sea tarde, Sí, sí, está bueno. agregar. Está bueno porque Dale. creo que la mayoría también venía un poquito atrasado con esta unidad. Y me parece que está bueno como es, digamos, tiene mucha lectura esta unidad y creo que no es tampoco tan fundamental. Podemos seguir adelante, digamos, sin haber terminado digamos, de que todos hayan terminado de leer, pero es algo que estaría bueno no dejarlo atrás y, digamos, alcanzarlo después en algún momento. Em, Claro. yo igual quería, digamos, retomar de esa parte, creo que a mí uno de los documentos los dos documentos que más me, me parecen muy buenos, más allá de los libros que por ahí son más, demasiado extensos, ¿no? Como para que los pidamos como lectura, pero sí los dos cuadernillos que son un poquito extensos, pero tampoco tanto, de la UMED. em, y en el primero, que son los cuadernillos de trabajo de economía popular, eh, está Joana Maldován Bonelli, que es la autora principal, y después hay otros más, em, que yo no sé si lo leyeron, pero bueno, creo que hay varias cosas que permiten resumir, digamos, un poco esta problemática, y yo quería hacer como un pequeño resumen, digamos, retomar algunas ideas, medio corto igual, pero se van tratando en ese documento que no sé si se voy a tratar de mostrar. Eh, un segundito. Léo, tu sais, moi je suis en train de donner un cours, donc soit vous êtes dans la cour, soit dans la chambre. Es este. Esperen que voy a compartir mi pantalla. Así lo, así lo ven. ¿Sí? No sé si lo ven. Que es el primer cuadernillo. Eh, por ahí si tienen poco tiempo para leer, estaría bueno que los que no leyeron que lean ese. Y va avanzando, ¿sí? Primero, segundo, chicos, Léo, s'il te plaît. Parce que je ne peux pas comme ça. Más allá de qué ideas, digamos, arranca un poco con las primeras marginalidades, digamos, de la industrialización del mundo en realidad, ¿no? Y cómo surgen los primeros sectores marginados y a partir de ahí empieza a construir las primeras escuelas de asociativismo y cómo fueron evolucionando. Enseguida se posiciona en las últimas décadas por dos cosas, ¿sí? Primero porque es el régimen neoliberal, digamos, el que comienza a excluir en masa, digamos, una gran cantidad de gente. Y a partir de ahí eso se notó, digamos, de alguna manera como una reacción. Cómo empezó, ella llama, ¿no? Como que un reverdecer del asociativismo, con algunas cifras, digamos, muy significativas de aumento de asociaciones, cooperativas, lo que sea, en las últimas, sobre todo a partir del año 2000, ¿no? Que se triplicó, digamos, en el espacio de realmente 10 años. Entonces, después lo que hace es retomar algunos autores que dieron origen al concepto de economía popular. Raceto Miliario es uno de ellos, que es uno de los que primero empieza a teorizar sobre este tema. Y después Coragio, que también, digamos, es uno de los grandes autores, pero que a veces asocia, digamos, la economía popular a lo que Raceto Miliario llama más la economía solidaria, con lo cual la definición del Coragio es mucho más amplia y está asociada más a la economía social y solidaria. Después sigue avanzando, ¿no?, las definiciones, y esa es la parte que me parece más interesante. Y en realidad termina con las definiciones que son para mí las más usadas hoy, las que más se están desarrollando, que son las de Roy y la de Chena, realmente al final del capítulo, donde hay algunos elementos clave, digamos, que se incorporan y que para mí son los que permiten entender mucho mejor, en todo caso, la problemática
cartonera, ¿sí? Y ahora voy a decir por qué. Roy primero pone en el centro de la escena, digamos, como para entender la economía informal, la economía popular, perdón, que estos trabajadores, fundamentalmente, su trabajo es subvalorizado por la sociedad, ¿sí? Es decir, que por el mismo trabajo, en general, reciben, digamos, una compensación mucho menor que otros trabajadores. Digamos, típicamente uno piensa en los recolectores de una empresa privada de residuos y en los cartoneros, y hay como grandes diferencias. Y por otro lado, también sitúa, digamos, a los trabajadores de la economía popular como parte de un segmento de la sociedad a la cual, digamos, no solamente reciben menos por un mismo trabajo, sino que también les cuesta mucho más acceder a muchos servicios de base, porque no tienen los accesos que tienen otros o porque digamos, sufren de una desconfianza por ser parte de un cierto segmento de la sociedad. A partir de ahí, bueno, lo que agrega Chena es, hoy en día tiene un puesto como secretario, no sé si Dani vos te acordás, pero es de Economía Popular en alguna de las áreas del gobierno. Y Alexandre Roy también. Y lo que agrega Chena, que es otra parte que es para mí fundamental, y ahora les muestro un esquema que por ahí es la que más representa la problemática cartonera. Primero que focaliza, digamos, la economía popular no como un sector completamente aislado del capitalismo, sino que hace foco en las relaciones que se mantienen con muchos sectores formales, digamos, y que son parte del sistema capitalista, pero lo que muestra es cómo la economía popular, o sus actores más que nada, están subordinados, ¿sí?, por esas relaciones de poder a otros sectores de la economía formal, digamos, la economía capitalista, y eso es lo que más los define, ¿sí?, para poder definir qué sería la economía popular. Y eso, bueno, también otra cosa que subraya Chena es la dificultad de acceso al crédito. Hola, Leticia. Que es otra de las cosas que también marca, digamos, la realidad de la economía popular y configuran, digamos, entre lo que marca Roy y lo que marca Chena, lo que genera ese círculo vicioso del cual la economía popular no puede salir, ¿sí?, salvo que haya agentes externos, digamos, agentes organizados que permitan romper esas relaciones digamos, donde la economía popular toma un rol subalterno, digamos, o digamos, o explotado, digamos, por otro sector que lo explota. Y a mí me parecía que esa definición, digamos, de la economía popular de Chena, ¿no?, como un sector que está subordinado a otro que tiene más poder y que forma parte de la economía formal, se resume muy bien en un diagrama que usamos en general para mostrar el rol de los cartoneros, que yo les voy a compartir ahora. ¿Lo ven ahí? Este diagrama. ¿Se ve ahí? Bueno. Tenemos un drama, un gran drama de llanto. Bueno, este diagrama lo que muestra es cómo los recicladores, digamos, que son los que están a la base de la pirámide del reciclaje, ¿sí?, donde la informalidad es prácticamente, digamos, completa, son los que en realidad proveen de materiales, primero intermediarios, que muchas veces trabajan parcialmente en negro, parcialmente en la informalidad, y después la formalización va creciendo, ¿sí?, a lo largo, hacia arriba, digamos, de la cadena,
y a la vez las ganancias son exactamente al revés. Es decir, que el sector explotado es el que son los cartoneros, digamos, y es la economía popular, digamos, es la que es dominada, digamos, por los otros sectores que se aprovechan y sacan las mayores ganancias. Entonces me parece que esa es la definición de Chena, digamos, o lo que subraya Chena, digamos, dentro de las características del sector de la economía popular, es fundamental para entender la problemática de los cartoneros, digamos, y las cartoneras en nuestras regiones y en el sur global, como vamos a ver en la unidad que viene. Bueno, básicamente a eso quería revenir yo, digamos, antes de pasar a la segunda parte de lo que habíamos presentado en la unidad de la economía popular, que tenía que ver con la organización y sobre todo con el gremio, digamos, de la economía popular que se fue formando, se constituyó en 2011, digamos, formalmente en 2011, que fue la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y desde hace muy poco tenemos también, digamos, tenemos la UTEP, que es una instancia que, bueno, ahí nos va a contar mejor, pero superadora, vemos que en todo caso incluye más actores, y en eso consiste, digamos, esta segunda parte de esta presentación de hoy. Yo detengo mi presentación y le dejo la palabra a Dani. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que yo decía, si se entendió a dónde quería ir. Yo ahí quería agregar otro ejemplo donde pasa lo mismo que digamos, la pirámide que vos mostraste, que es el sector textil. En el sector textil, digamos, se ve la misma problemática. Las grandes marcas contratan en talleres o a veces, digamos, compañeros y compañeras que están trabajando en sus propias casas para las grandes marcas que les pagan moneda a la ropa, digamos, y las grandes ganancias se las llevan ellos. Y hasta que, digamos, no se trabaja en forma organizada, es muy difícil salir de eso. Incluso algunos compañeros trabajan hasta prácticamente en la esclavitud, digamos. Sí, y después lo que me hace pensar también, digamos, que dentro de lo que subraya, digamos, en los dos documentos, los dos de la UMED, que por ahí hay sectores de la economía popular donde son muy, digamos, muy parecidos, como por ejemplo estas dos cosas que vos comentabas, ¿no? El textil y los cartoneros, y hay otros que no tanto, ¿no? Y a veces también ella llama la atención de cuántas nuances que hay, digamos, en lo que llamamos economía popular y si a veces es tan fácil, digamos, si podemos realmente englobar todo dentro del mismo sector o no, y que son cosas que están en debate porque es un campo que está en construcción completamente, ¿no? Por eso también es tan interesante para mí. Uh-huh. Bueno, Dani. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Sí, voy a hablar un poquito de la CETEP, en realidad, un poco para retomar lo que hablamos de MT, Organización Gremial del Sector de la Economía Popular, sin redundar, porque tuvimos una clase de Jackie que bueno, no voy a hablar, digamos, arriba de la compañera porque no tiene sentido, pero sí un poquito del proceso, digamos, de la CETEP en sí. La CETEP es la confederación, o era, porque ahora convergió en otra cosa, que era la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que en sí es una organización de organización. Sí. Ya vengo. Ahí Lucho pidió un tiempo fuera. Sí, estamos en clase los dos, pero estamos en hubiera dicho que pasamos más tarde. No, no pasa nada, no. Vení a buscar. Ya entonces. Pasá, vas a contar, cerrá la puerta si querés. Yo ya vengo. ¿Querés venir un ratito? ¿O la llevo después si querés? No, bueno. Perdón, justo vinieron a buscar a la amiguita de mi hija. Si quieren, ¿me esperás 5 minutos, Dani? Yo ya estoy. Sí, tranqui. Mientras le presento a Pepa, mi perra. Ahora tengo compañía. Y capaz que la escuchan ladrar en algún momento de la charla porque se pone a gomear con la gata y hace mucho ruido.
Por ahí para retomar, no sé si Agus o quienes estuvieron en la clase de Jackie, en la anterior, que yo no estuve tampoco, si quedó algo pues, pendiente, digamos, del MTE, de su organización, de cómo funciona, si quedó algo ahí por hablar, el CTEP es bastante similar, pero si quedó algo en el tintero con MTE, está bueno retomarlo. Dani, ¿estás ahí vos? Sí, ¿me escuchás? ¿Se escucha, Agus? Sí. Ah, esto mientras tanto hasta que venga Lucho, de interés, porque justo estoy retomando un poco el proceso de organización. em, Entra en el esquema la CETEP, digamos, dentro del esquema de ahora de CGT y, bueno, no sé, un poco eso, porque estoy retomando un poco en la tesis o bueno, también en la lectura que estoy tratando de complementar todo el proceso de organización de ellos y bueno, quería de interés saber en qué situación están, digamos, si es desde la CETEP o sea, el gremio es la CETEP o es el MTE, la organización. O sea, la CETEP reúne todo tipo de expresiones de la economía popular, por ejemplo, en este caso los recuperadores y otras unidades económicas. Sí, sí, ahí, bueno, comentaba recién, eso, la CETEP, ahora es la UTEP, digamos, cambió la definición, ¿no? Claro. Pero un poquito más, a uno un poco más de actores. Pero sí, la CETEP es una organización de organizaciones donde confluyen, o confluyen en su momento, el MT, el Movimiento Evita, Claro. bueno, varias organizaciones que cuando se genera el proceso de organización, siempre el norte fue funcionar como un sindicato. Pero bueno, tiene esa lógica distinta y bastante única de la CETEP, que es como un sindicato movimiento, digamos. Por un lado, Claro. la cuestión más reivindicativa que tiene que ver con todo lo que falta, y por otro lado, la organización del trabajo en sí mismo y la lucha, la disputa por ganar derechos laborales, espacios de laburo, bueno, y que esas discusiones son más en clave sindical, pero tiene esa dualidad la CETEP y la UTEP también ahora, que es movimiento sindicato, digamos, y que es un proceso inverso a lo que pasa en el mundo, que los sindicatos se vuelven más movimentistas. Bueno, acá el movimiento se está volviendo un sindicato, pero no deja de tener las dos lógicas a la par. Uh-huh. ¿Ahí se escucha, Lucho? Sí, perfecto. Sí, perfecto, Dani. Bueno, ahí como para retomar y un poco en realidad poniendo en contexto de cómo surge la CETEP, que tiene que ver con, o sea, la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, decíamos recién que es una organización de organizaciones, es un paraguas grande donde sí, confluyen varias organizaciones, quizás las que más puedan conocer o referenciar son el MTE y el Movimiento Evita, que tienen en común, ¿qué tienen en común? Bueno, la pugna, la lucha por los derechos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, esta definición que venimos abarcando, digamos, masticando en estas clases, que bueno, lo que ya discutimos, la falta de acceso a un empleo formal o informal, el inventarse por tus medios el trabajo, el tomar los medios de producción en tus manos, bueno, todo ese es el hilo conductor de la CETEP. ¿Y qué tiene de distinto y qué tiene de parecido la CETEP a los sindicatos tradicionales? Bueno, en realidad la tradición de la que surge la CETEP tiene que ver con toda la década de principios del 2000, donde, yendo un poquito más atrás, en los 90, en todo el proceso del menemismo y demás, los sindicatos tradicionales pierden mucha fuerza. La pierden por un embate también tremendo del neoliberalismo, en una cara muy, muy siniestra, que se llevó puesto todo, y
ante la falta de protección o la incapacidad de los sindicatos tradicionales de sostener el empleo como se conocía, porque también es algo que recién mencionaba Lucho, que es real, digamos, el trabajo cambia, está cambiando, y la forma de representación también, pierde terreno y lo empiezan a ganar otros tipos de organizaciones que en su momento, y es lo interesante también de pensar, eran los movimientos de trabajadores desocupados, los MTD, que ya ahí es partir de una base distinta, digamos, de pensamiento. Trabajadores sin empleo, sin posibilidad de acceder a un laburo en el Estado, en el privado, en lo formal, en lo informal. Y de esos MTD nace el movimiento piquetero, digamos, que fue, bueno, todos me imagino que tenemos referencias o hemos vivido a la par de esos movimientos. Y en eso la figura de Darío Santillán, bueno, todo lo que fue el 2001, esa crisis, pero que lo que pugnaban era por, en realidad, disputar una institucionalidad que no existía, digamos, no había lugar para recibir esas demandas y canalizarlas, sino que la acción directa era lo que movilizaba esas reivindicaciones. Después, los movimientos sociales siguieron creciendo, madurando, fortaleciéndose, pero la etapa cambió, digamos, empezó en la década, los 12 años de gobiernos populares, con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que obviamente hubo una recuperación económica muy fuerte, un cambio de sentido también en la sociedad entera, pero también con los movimientos sociales. Y ahí algo interesante de ver, digamos, y de preguntarse es por qué, si en un contexto de crecimiento económico, de recuperación, de tasas chinas, de todo lo que transitamos, ¿por qué no se pudo, digamos, evitar que pase lo que está pasando con las problemáticas que venimos discutiendo? Y ahí es donde entra un poco lo que discutimos siempre en la economía popular, digamos, aún con un gobierno popular, con las mejores intenciones, con muchas condiciones a favor, esa hipótesis de que al crecer la economía, al recuperar puntos del PBI, bueno, ese derrame, entre comillas, de empleo no se genera. ¿Por qué? Porque el mismo sistema capitalista y la forma de absorción de la mano de obra y de expulsión de la mano de obra no es suficiente y nunca lo va a hacer, justamente por esa lógica expulsiva que tiene respecto al trabajo, digamos, y lo vemos en cualquier ejemplo cotidiano, la mecanización requiere cada vez menos manos, brazos laburantes, crecimiento de los sectores terciarios, que son los empleos, quizá lo más lo que se nos viene a la cabeza de los telemarketers, bueno, esos empleos que tampoco sabemos bien para qué están, digamos, para qué sirven, pero que a la vez no dan abasto aún en los periodos de mucho crecimiento económico, no solo en el país, sino regional, porque fue una época de crecimiento de toda Latinoamérica, pero aún así los sectores populares, los sectores populares organizados, los movimientos sociales no dejaron de existir. Todo lo contrario, hicieron notar todo el tiempo que el sector alcanzado, organizado en los movimientos sociales, se quedaba fuera del empleo y que las políticas asistenciales que también existieron y fueron muy fuertes en los gobiernos kirchneristas, tampoco generaban un empleo sustentable, una integración real, sino que muchas veces perpetuaban condiciones de informalidad. Por ejemplo, me viene a la cabeza el programa Argentina Trabaja, la creación de cooperativas, que muchas veces naufragaban, digamos, por no tener un marco donde colocar sus productos y demás, o las empresas recuperadas, que también muchas veces tienen obsolescencia en lo que producen, bueno, de cuestiones que hicieron que, por más que haya habido muchas condiciones favorables, entre comillas, para el crecimiento del empleo formal, los movimientos sociales no desaparezcan, y esa hipótesis quede descartada, de que si crece la economía, se absorbe toda la mano de obra y los movimientos no tendrían un para qué. Eso no sucedió, y es así que en esta perspectiva de esta madurez que se da en los movimientos sociales, va en ese sentido, primero desde una etapa meramente reivindicativa y de la toma del espacio público, después a generar
pienso en los primeros momentos del Frente de Darío Santillán, de organizar cooperativas de laburo y demás, a después pensarse como un sector de la economía existente y creciente, y en esto la confluencia en la CETEP, que se crea, así como el MT que se crea en 2001, el movimiento ahorita en 2006, la CETEP, esta organización de organizaciones, se crea en 2011. 2011, un segundo mandato de Cristina, si no me equivoco, un gobierno popular, un gobierno con muchas medidas que podemos entender justas, redistributivas, en pos de la soberanía nacional. Bueno, podemos tener la interpretación que queramos, pero en definitiva un gobierno popular, pero que viniendo también de una crisis como la de 2008, hubo cierto desgaste, hacía agua con distintos sectores de la sociedad. Y si bien la CETEP se crea y empieza a darse este proceso de organización entre varias organizaciones, la disputa en ese momento era por lograr un reconocimiento, una nueva institucionalidad, una personería gremial. ¿De qué sector? Bueno, de los sectores populares, del sector de la economía popular, ese concepto que se empezaba a gestar. Esa personalidad no se consigue hasta el fin del gobierno de Cristina. Y se consigue una personería social, otra figura. Y recién Agus preguntaba por la posibilidad de ingresar a la CGT. Bueno, en ese momento la CGT fue recontra refractaria a la economía popular, recontra refractaria a la CETEP. Hablaban directamente de que la CETEP nivelaba para abajo, digamos, como al reconocer la existencia de la economía popular, se perderían los derechos del resto del sector laburante organizado. Digamos. Ese era el razonamiento, y hubo mucha disputa en su momento y mucho enfrentamiento con los sindicatos, con una parte en realidad de los sindicatos tradicionales. Bien. Luego de lograr la personería social, que en realidad también acá hacer una distinción respecto a los sindicatos tradicionales. Hablamos de esta doble lógica de movimiento-sindicato. Bueno, la CETEP, el MTE, las organizaciones que conforman la lógica reivindicativa tiene que ver con la toma del espacio público, la salida de la calle, la movilización, la interpelación directa a la sociedad como herramienta no nueva, digamos, porque hay una tradición sindical impresionante en nuestro país, pero sí renovada, digamos, con un nuevo impulso, con un nuevo sujeto, y que tiene mucho de novedoso. Y a través de esas distintas salidas públicas, esa presión que se puede ejercer en la calle, se logró algo no menor, que en un gobierno totalmente adverso, y ahí yo obviamente estoy hablando desde lo personal, pero creo que podemos compartir la mirada, que fue el gobierno de Macri, un gobierno que vino a querer volver a implementar recetas que hicieron mucho daño, la vuelta al neoliberalismo, el desmantelamiento del Estado, bueno, lo que ya vivimos, miles de puestos de laburo perdidos. También otra visión totalmente distinta respecto, que no lo nombré, pero me parece que junto con la creación de empleo y las medidas redistributivas y demás, hubo un cambio de visión respecto a la organización popular en los gobiernos de Néstor y Cristina, que tiene que ver con básicamente que no te caigan la mano en la calle, digamos, como dejar de estigmatizar al sujeto organizado. Y eso lamentablemente lo volvimos a tener con el gobierno macrista, y la CETEP no se quedó quieta. De hecho, si bien existe 2011, bueno, ¿cuándo se enteraron ustedes que existía la CETEP, digamos, más allá de estar o no en el mundillo, entre comillas, o de tener más cercanía o menos cercanía con la militancia? Bueno, la CETEP cobra gran notoriedad a partir del gobierno de Macri. ¿Por qué? Por la potencia que tuvo y la claridad que tuvo para salir a la calle de manera masiva a combatir políticas totalmente perjudiciales para el pueblo, para la sociedad en su conjunto. Y eso es una distinción también, esto de lo novedoso o lo renovado respecto a los sindicatos tradicionales, se deben acordar, pero había debates enormes de, bueno, ¿cuándo para la CGT? El famoso ponerle fecha. Bueno, la CETEP no tuvo esas discusiones, digamos, enseguida tomó la calle, obviamente no de la manera que más hubiésemos querido, nos hubiese gustado, que tenía que ver con defender el terreno ganado, digamos, no pensar
en crecer demasiado, porque fue momentos de mucho retroceso, de muchas medidas antipopulares lanzadas de conjunto, pero en eso la CT tuvo mucho dinamismo y tomó mucha relevancia, mucha notoriedad pública. Se empezó a conocer la CT y se empezó a masificar también. ¿Por qué? Porque a través de esta salida a la calle, de la lucha, se logró algo fundamental, que es el salario social complementario, a través de la sanción de la ley de emergencia social. Eso fue fines de 2015, principios de 2016, ya con el gobierno de Macri en el poder. Y bueno, era algo en realidad que se venía discutiendo y se terminó de aprobar en ese momento, Lucho. Ahí va, gracias. Bueno, si bien era algo que se venía discutiendo, se logró en ese momento. Fue una conquista recontra importante, no solo en términos económicos, sino también simbólicos, digamos, un reconocimiento a esta definición o a esta manera de entender el trabajo. Bueno, el trabajo existe, está organizado, hay que reconocerlo, y ese reconocimiento es del Estado. Y lo que se gana es un derecho, es un complemento de salario con actividad, digamos, y es salir un poco de la lógica a la cual también escribió bastante el kirchnerismo en su momento, que es la de los planes sociales, y bueno, las frases que ya conocemos, digamos, no querer laburar, querer un plan, etcétera, 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 no vamos a andar ahí. Pero políticas, repito, muy bien intencionadas. Bueno, después del salario social complementario, lo que se dio como hito previo a la UTEP, y en esto diferencia de CETEP y UTEP, es también, frente a toda esta adversidad, digamos, al gobierno recontra antipopular, un marco de unidad de las organizaciones populares. Y en 2019 se da una marcha recontra masiva, que fue la marcha de San Cayetano, que participó la CETEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular de Santillán. Todas organizaciones preexistentes y con una tradición de lucha que también nace el 2001 y que atravesó este mismo proceso de movimiento, bueno, hasta laburar con el mismo sujeto organizado, sujeto de la economía popular. Y esta marcha se repite y se empieza a nombrar a los integrantes de la marcha como el trío Cayetano. En realidad, la UTEP lo que hace es consolidar o cristalizar ese proceso y pasa a nombrarse de manera distinta. Ya no es más confederación, sino es unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, pero tiene que ver con eso, digamos, es la ampliación de la organización en términos informales todavía, porque el proceso y esto también es en diferencia con los sindicatos tradicionales, el proceso de normalización del sindicato se da en pocas localidades, en Buenos Aires, en Capital Federal y no me acuerdo dónde más ahora, pero ya es una unidad consolidada, no es solamente unidad a la defensiva, digamos, sino, bueno, cristalizar todos esos años de transitar juntos en una nueva organización que se piensa desde los sindicatos. Ya como consolidado todo ese proceso, consolidar ciertas conquistas, bueno, pensarse en términos gremiales y el objetivo es seguir peleando por derechos laborales. Y bueno, esto repercute en todo el país, y acá en Tandil también, pensando en cómo nos organizamos a nivel local. Y a nivel local, la mesa de UTEP existe, nos encontramos ahí varias organizaciones semanalmente, que acá está, la mesa de UTEP depende de dónde esté, depende de en qué ciudad esté, qué organizaciones la conforman. Acá está el MT, Movimiento Evita, La Poderosa, Somos Barrios de Pie, la CCC, y Mujeres Sin Techo, que eso también se da. Organizaciones locales que tienen un desarrollo similar se pueden sumar a la mesa, y acá funciona de esa manera. Y en esto de empezar a pensarse, o en realidad profundizar la mirada en términos gremiales, es interesante pensar en el plano local, cómo el municipio de Tandil un poco han causado las discusiones de la economía popular, que tiene que ver con, bueno, ¿a quién pones a discutir con este sujeto?
y siempre las discusiones de las organizaciones que conforman el UTEP iban a parar a desarrollo social, y lo que el municipio local entiende como políticas asistenciales, refuerzos de alimentos, chapas, y bueno, política meramente asistencial. Hoy logramos que ya esas charlas con la UTEP se den en otro ámbito, que es desarrollo productivo. ¿Por qué? Porque así como queremos discutir el gremio, el sindicato, las mejoras, las condiciones laborales en toda la rama del UTEP, esa división original de MT también se trasladó al UTEP, en la rama textil, feriantes, reciclaje, construcción y demás, bueno, eso mismo queremos discutir como un sector más de la producción organizada, así como desarrollo productivo se sienta a hablar con un clúster productivo, lo que sea, bueno, queremos que nos empiecen a ver de esa manera como un sector más de la producción, obviamente con todas sus particularidades y sus urgencias, pero ya cambiar esa interlocución es importante. Ahora hay que ver a dónde vamos, ¿no? Con esa mesa, pero es un poco el reflejo, digamos, de esta maduración que se da en las organizaciones, y así lo venimos laburando localmente y hablando un montón. No sé si hay una pregunta o algo para... No, yo iba a decir que el Gringo Castro siempre marca esa diferencia, que es del momento en que dejaron de ir a nivel nacional, ¿no? De hablar al Ministerio de Desarrollo Social, de ir a hablar al Ministerio de Producción, o al Ministerio de Trabajo en realidad. Y está bueno, digamos, ver cómo después a nivel local también se va dando la misma dinámica, porque para mí fue un cambio completo, digamos, completo y clave, y es lo que también da esa entidad de trabajador que muchas veces no se reconoce a los trabajadores de la economía popular. Sí, que son, obviamente, cualquier proceso de organización es complejo, es ponerse de acuerdo con otras personas, y entre organizaciones también, digamos, que esos acuerdos, por más que se tengan a nivel nacional, no siempre es fácil de tenerlos a nivel local, y eso se dio rápido. De hecho ya el año pasado empezamos a ver esos términos, pero bueno, pandemia de por medio, tuvimos que discutir nuevamente por alimentos, pero ahora ya soltamos ya salimos de ese lugar. Ahora, repito, hay que ver hasta dónde llegamos, porque así como el OTEP a nivel nacional discute con el Estado nacional, con el Estado provincial, bueno, acá discutimos con el Estado municipal, no nos va tan bien como a los compañeros a nivel nacional, pero bueno, con quien discutimos. Te hago una pregunta, Dani. Se habla mucho ahora de la renta básica universal, o digamos, o el salario universal. ¿Vos pensás que eso, digamos, puede de alguna manera ir en contra de los beneficios que otorgó el salario social complementario? ¿O te parece que no va, digamos, yo digo, por ejemplo, en el tema de reconocerse a los trabajadores de la economía popular como trabajadores, ¿no? Singulares, pero trabajadores, y me parece que es un reconocimiento que fue súper importante y que sirvió un montón, y sin embargo ahora no sé si es una renta básica universal, ¿a vos te parece que se pierde algo o te parece que es todo ganancia? Si se va para adelante con esa idea, digo. Se me cortó Lucho en el medio, no escuché lo del final. No, era si eso, si te parecía que es superador, digamos, el salario universal o la renta universal, o si te parece que se pierde algo de lo que había con el salario social complementario, por lo menos desde lo simbólico, digamos, desde de que era para los trabajadores de la economía popular, y ahora en lo universal, digo, capaz que se pierde esa representatividad que tenía el salario social complementario. Sí, esa discusión estamos participando, usted, y tiene que ver con lo que decís vos. Obviamente que es lindo poder discutir el trabajo y por qué a esta altura de la humanidad trabajamos cada vez más horas y cómo se nos ocupa la cabeza en laburar todo el día. Bueno, un montón de discusiones de qué es laburar hoy, por qué trabajamos, para quién trabajamos. Lo mismo la renta universal. La renta universal tiene que estar enmarcada, si no tiene demasiado sentido. Bueno, ¿por qué se daría una renta universal, digamos? ¿En el marco de qué? De cómo, no sé, pensando en lo que venimos discutiendo con el salario social complementario.
bueno, incluso dentro de las mismas organizaciones ha costado bastante ese cambio de concepción de que, bueno, no es un dinero que se entrega y ya, digamos, sino discutir el salario en función de un trabajo, un complemento, la posibilidad de que ese complemento genere mejores condiciones laborales. Bueno, la renta universal me parece que tiene que estar marcada una discusión más amplia. Lanzar una renta universal así porque sí, me parece que primero tiene que discutirse con las organizaciones y después tiene que poder enmarcarse en una discusión, porque yo creo, y esto es a título, bueno, personal, pero también colectivo en la organización que milito, es que tenemos derecho a una vida digna y eso tiene que ver directamente con el trabajo. Porque incluso personalmente laburamos 12 horas por día o laburamos más de la cuenta o laburamos los fines de semana, bueno, ¿cómo podríamos equilibrar eso con tiempo de ocio? ¿Qué implicaría eso? Bueno, tener una renta, un piso de salario quizá haga a tener una vida mejor, pero siempre y cuando eso se pueda discutir con los sectores que hoy ya están organizando el laburo y que no sea una excusa, porque eso tiene el peligro también de generar desorganización, digamos. Si se presenta una renta básica universal sin un marco preexistente, ¿a qué puede conducir? Bueno, que el compañero que hoy entiende que ese salario es complementario y que es fundamental para generar una mejor condición de vida, asociarse en un laburo cooperativo, pensar en su identidad como laburante y en su dignidad como trabajador, bueno, eso puede ser incluso perjudicial. Por eso me parece que no es una discusión liviana y es algo que se está empezando a discutir y que bueno, ahí también pasa mucho en este marco rarísimo de la pandemia, que hay mucho anuncio y poca medida, digamos, atrás. Y la renta universal también le falta una vuelta de rosca de discusión. Sí, vos sabés que la renta universal, cuando la primera vez que escuché hablar, era más en el marco de las soluciones a las problemáticas ambientales de países del norte, digamos, donde veían las primeras pruebas de la renta universal. Y después cuando se empezó a hablar acá, primero, digamos que me parece que el que más habló hasta ahora fue Arroyo, digamos que el ministro de Desarrollo Social, y volvemos un poco a la misma, a esa pérdida, ¿no?, de identidad del trabajador. Y por otro lado, cuando me parece que se logró, digamos, el salario social complementario que venía a reivindicar derechos que los trabajadores fueron perdiendo, digamos, por no poder insertarse, y donde se empezaban a ampliar, digamos, por ahí también las categorías de la economía popular, digamos, tratando de llegar, por ejemplo, porque la renta universal tiene también sentido porque hay un montón de gente, sobre todo las mujeres, que hacen un montón de trabajo que no se contabiliza como actividad económica, digamos, entonces no tiene una remuneración, no tiene una independencia económica, lo que sea, digamos, todas problemáticas muy concretas, pero si el salario social complementario iba llegando a nuevas ramas, como por ejemplo el cuidado, de a poco se iba logrando esa integración. Y entonces, si bien yo no tengo tampoco una opinión muy definida sobre la renta básica universal, o tenía otra mirada, digamos, y la estoy rearmando, pero sí me surgió esa duda de bueno, qué pasa con los trabajadores y con la organización. Vos decías, ¿no? ¿Cuál sería el sindicato del trabajador universal, digamos? No sé, ¿habría o no habría, digamos? Y me parece que, siendo la importancia que ha tenido en nuestra historia y en las mejoras de los trabajadores, de las condiciones de vida, sobre todo en el marco de un sistema que, como lo marcamos, ¿no?, tiende a prescindir de la mano de obra sin lograr dar una solución, bueno, me parece que eso también es algo para tratar con cuidado. Yo no sé si Agua, Florencia, Ailén tienen alguna opinión respecto a esto. Sí, yo ahí, Lucho, me parece que como lo planteaste es súper interesante. Bueno, ¿por qué no discutir en realidad los trabajos de cuidados y la renta que eso merece? En vez de universalizar una renta que puede ser válido, pero a la vez seguimos invisibilizando otras formas de trabajo que existen. Es como la economía popular, digamos, un trabajo que existe y que hoy no se nombra, y al no nombrarse no merece una remuneración. Bueno, los cuidados, el trabajo, la doble, triple jornada laboral que hay seguramente pueden aportar más, o cualquiera de las compañeras. Pero bueno, ¿por qué no pensar incluso con el mismo mecanismo, digamos, una renta universalizada, pero en el marco de que un trabajo que existe, que por eso debe ser remunerado? Tal cual.
Sí, sí, ¿por qué no? Porque también está el tema del monto, que es, bueno, la idea sería que sea el salario mínimo. Pero bueno, también se podría pensar en duplicar el salario social complementario y hacerlo más abarcativo, porque es una herramienta que existe y que me parece que fue clara eh, en cuanto a lo que venía a solucionar, digamos, a remediar, que era que se había negado el derecho los derechos de trabajo a un montón de trabajadores. Pero por eso, bueno, eso tampoco tengo una opinión muy definida, pero son cosas que me parecen súper interesantes y que estamos viviendo ahora y que se van a vivir en estos años. Así que eh, está bueno también charlar un poco en el curso. Yo para aportar en esto, capaz que también una reflexión que se puede dar es que desde el Ministerio de Género hoy en día se están impulsando programas o políticas que tienen que ver justamente, que tocan, bueno, la cuestión económica en términos en este sentido de las tareas invisibilizadas y también, yo no quiero hablar de más, pero no sé, digamos, si por ejemplo, desde el sector de la economía popular, hay datos o con respecto a los números o con respecto así a cómo está compuesta, en su mayoría quizás, pienso, puede ser en su mayoría más mujeres que varones, no lo sé, se podría pensar en recuperar esos datos. Y creo que también es una posibilidad enorme, digamos, que hoy contemos con ese ministerio tan novedoso y que se están abordando y construyendo, o se apunta a construir políticas públicas que quizás desde ese ministerio, con esas discusiones nuevas que se empiezan a incorporar, bueno, pueda derivar, digamos, en levantar la voz de todas las demandas que se vienen construyendo en la calle. Porque en su mayoría, digamos, las mujeres estamos atravesando un momento súper difícil. Ahora con todo lo del teletrabajo o el trabajo en la casa, eh, bueno, se empiezan a expresar esa situación de desigualdad que estamos atravesando. Yo creo que el otro día justo teníamos una conversación al respecto de esto, que posiblemente ahora es un contexto de crisis total y que igual no hay que dejar de impulsar políticas o de exigirle al Estado que, bueno, que sea representativo de todos los sectores que están atravesando una situación súper compleja. Eh, que bueno, que lo tiro como más que es una posibilidad de poder, no sé, visibilizar problemáticas y ahora me interesa saber, por ejemplo, si existen datos de cómo están compuestos en su mayoría el sector de la economía popular. Yo no quiero afirmar que son más mujeres, pero posiblemente eh, al menos haya muchísimas mujeres ahí. Nada, como que quizás desde el ministerio lo veo, visualizo un futuro más positivo en ese sentido, que quizás es lo que estaba faltando para poder visibilizar un montón de otras luchas. Sí, con respecto a lo que decías del registro, bueno, ahora se está haciendo el ¿cómo se llama? RENATREP, no, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, em, que en realidad se aprobó con la ley de 2016 y que no se llevó a cabo. eh, Yo incluso pregunté, hice una consulta pública a través de la página de la ANSES, creo que era, no me acuerdo, que se puede hacer una consulta pública para ver si había acceso a esos datos y me dijeron que no se había implementado, eso era el año pasado y este año, claro, me di cuenta que no se había implementado porque se iba a implementar realmente y son datos fundamentales. Ya enganchando un poco con la unidad que viene, digamos, y pensando a cerrar este encuentro, me parece que em, yo no sé, también le quería preguntar a Dani y a Ailu, porque muchas veces, digamos, la cuestión de género también se plantea en el sector cartonero, donde las mujeres muchas veces realizan trabajos en la casa de clasificación y es el hombre el que sale, digamos, más allá del caso de las promotoras, que es distinto, pero em, en muchos lugares eh, sucede esto y yo no sé, digamos, si cuando se accede a un salario social complementario, eh,
acceden las dos, digamos, las mujeres dentro de una pareja, digamos, que trabajan los dos. A veces trabajan también los niños, ¿no? Esa es otra de las problemáticas que está asociada a ese trabajo, al trabajo cartonero. Si se da que acceden los dos al salario social complementario, o en general accede solamente el que sale a trabajar. No, ahí puntualmente respecto a eso, ahí lo accede la pareja, porque es una realidad recontra sabida, digamos. Y también no es la excepción. El laburo quizá manual de tirar un carro o lo que sea, y incluso no excluyentemente, porque hay muchas mujeres, el caso Jackie, que ha tenido un carro muchos años, Sí. lo hacen los varones, pero otro trabajo que dentro del mismo del sector cartonero resulta invisibilizado es la clasificación, que muchas veces se hace en las casas, y el primer paso que se trata de saltar con la colectivización del laburo, y así fue en Tandil, digamos, a partir del galpón, la colectivización, y no trabajar más en la casa en la clasificación. Claro. Y eso sucede, pero el salario social complementario entiende que, o de la rama mejor dicho, entiende que la pareja laburante, los dos trabajan, cada uno una función definida que se modifica a partir de lo colectivo, pero ambos acceden al salario. Igual ahí puede ampliar un poco sobre una política recontra interesante de género del sector cartonero. Bueno, el otro día igual un poco habló ya que el tema de la promoción, ay sí se me escucha, la promoción ambiental, digamos, que es una política súper interesante y digamos que es con perspectiva de género que tiene en el sector cartonero, que digamos que las mismas compañeras puedan, digamos, contar su experiencia, contar a la sociedad lo que hacen, enseñar a separar en origen los materiales y que hacen un gran aporte porque permiten, digamos, que ingresen más materiales a las cooperativas. Y bueno, digamos, y tiene esto de que, digamos, las mismas cartoneras, digamos, vos te podés reunir, pueden, digamos, entender las problemáticas de ser mujeres en el mundo cartonero que son enormes, digamos. Así que, digamos, en ese sentido está muy bueno, digamos, que exista esta política. Un poco, digamos, el tema de promotoras ambientales surge en Capital porque nada, pasaba esto, que por ahí muchas compañeras realmente se les hacía difícil desde el cuerpo tirar los carros, entonces era necesario por ahí pensar en algún otro tipo de trabajo y la promoción ambiental, nada, es la salida y realmente ha funcionado y se notan los cambios, digamos, en el ingreso de los materiales y en cómo ingresan esos materiales a las cooperativas. Igual un poco la otra vez contó bastante Jackie sobre esto, así que tampoco quiero pisarla. Ahí vamos a estar subiendo dentro de la unidad de experiencias esta semana que viene lo que fue, digamos, lo que hace Promotoras acá en Tandil. Así que ahí van a poder saber un poco más. Bueno, para presentar un poco la unidad, digamos, no voy a spoilear nada, no, mentira. Ya está casi terminada ahí la página de la nueva unidad. Va a tener menos lecturas y más cuestiones interactivas. Así que nada, desde mañana ya van a poder ingresar. Yo voy a mandar un mail cuando esté listo. No sé si Florencia querías hacer algún comentario. No, no tengo ninguna pregunta, porque por un poco lo que habló eh, recién Dani, terminó de cerrar un poco las dudas que tenía. Eh, por ahora estoy en una zona como que no conocía y desconocía, o sea, no conocía de algunos términos, forma de manejarse, de a poquito relacionándolo desde mi área, desde el diseño industrial y cómo muchas veces nosotros hemos generado proyectos y nunca han podido avanzar, porque precisamente los proyectos de los productos estos para ayudar a la recolección, a la adición, al fraccionamiento, siempre se estancaban. Y bueno, es como que estoy buscando el área de por qué se estancaban. Y bueno, la verdad no tengo dudas ahora, no terminé de ver la unidad, pero de última, para la próxima, si tengo algunas preguntitas, te las separo. Sí, sí, está bueno que en el próximo encuentro las podemos charlar y si no, en los comentarios podemos Sí, de sí, la sí. página. Pero está bueno por ahí el intercambio porque también, bueno, Leticia ahora estaba con algún problema de audio, pero Leticia tiene mucha experiencia también en el trabajo
de la recuperación, digamos, habiendo dirigido una planta de recuperación de materiales acá cerquita de Tandil, en Rauch. Y bueno, si les parece, vamos cerrando acá y nos encontramos el viernes que viene ya para trabajar sobre la nueva unidad. La novedad, entonces, para el viernes que viene es que nos va a estar viniendo con nosotros Sebastián Carenzo, que es investigador de la Universidad de Quilmes, que trabajó mucho con cooperativas, digamos, del Gran Buenos Aires. Es doctora en antropología, así que es de una mirada antropológica, pero digamos, él trabaja junto con su grupo de trabajo de lo que es la tecnología para la inclusión social. Y bueno, dentro de lo que nosotros vamos a ver en la próxima unidad de reciclaje inclusivo, tiene que ver con la integración del sector informal de reciclaje, como se llama a nivel internacional, y las cartoneras para nosotros, en la gestión de los residuos. Pero eso se hace tanto a nivel de la gestión municipal como a nivel de la cadena de valor. Y bueno, él trabajó mucho en la parte de la integración de la cadena de valor, desde la propia tecnología que fueron desarrollando algunas cooperativas de cartoneros, y que es súper interesante, y me imagino que a vos, Florencia, también te va a interesar mucho. Sí. Sí. Y bueno, y que no estuvo hoy, no se conectó, que es Mariana, que es de Mar del Plata, trabaja en Mar del Plata, y también trabaja desde el enfoque de cadenas de suministro y cadenas de valor. Así que Buenísimo. Está bueno para el intercambio. Buenísimo. Bueno, sí. Así que bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias Luciano, Daniel. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Nos vemos, adiós.